Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Espero que estén bien, que hayan tenido un buen fin de semana. En ese sentido, me gustaría ahorita en estos momentos que los que no se han anotado en el chat lo hagan para la asistencia. Y apenas terminemos de esperar un momentico mientras entran todos, pues nos dediquemos a comentar cómo nos fue con el trabajito que tenían. Listo. Listo, entonces no sé quién quiere iniciar ahorita compartiéndonos cómo le fue con el trabajo.
¿Sí recuerdan qué es, no? El de hacer un triángulo equilátero. Ese. Entonces no sé si cómo le fue con esas dobleces de esas hojas, complicado o fácil, por qué difícil. Pues a mí personalmente me pareció fácil porque pues yo cogí doblé la hoja a la mitad, no de lo largo la doblé 2 veces y comencé a mandar como si fuera un triángulo hasta tal punto de hacerlo. No me pareció me pareció muy fácil. ¿Listo? ¿Alguien más nos quiere compartir cómo más? Pues es que era complicado que quedaran todas las partes iguales, todos los lados. Listo, algo complicado que todos los lados quedaran iguales. ¿Alguien más? Habló Nicole, habló. ¿Quién fue el otro? ¿Quién habló primero? Perdón, es que se me fue. ¿Moreno? ¿Juan? Sí. Digimon, creo. Sí, Moreno. Pues, profe, a mí también desde el punto de hacer el triángulo, pues, ¿te acuerdas que yo le había dicho que si podías, bueno, podías hacer un círculo y toda la cuestión usando un compás? Sí. Pues fue un poquito complicado, pues, porque como lo tenía pensado, pues no salió del todo bien, pero pues ahí quedó algo. Listo, perfecto. En ese sentido, no sé si alguien, pues, lo lograron hacer todos o alguien no lo logró hacer de pronto. No le quedaron los lados iguales en ningún momento. O lo más parecido posibles. No sé qué nos cuente. Bueno, el silencio me hace suponer que a todos les quedaron las partes iguales y que todos pudieron construir el triángulo equilátero. Entonces, me gustaría que me contaran entonces cómo hicieron para responder la pregunta 2 y la pregunta 3. Dado ese triangulito que dibujaron, por ejemplo, la 2 dice, ¿es posible quitar triángulos equiláteros de las esquinas del triángulo ABC buscando que los polígonos que se formen en el interior sean siempre de 6 lados? ¿Y cuándo eso no pasa, no? Profe, Señor. pues eso pasa cuando, o sea, hacemos el triángulo equilátero y por la mitad sacamos los otros triángulos equiláteros, ¿sí me entiende? ¿Qué O hay? ¿Qué sea, pasa? ahí la figura ya va a quedar igual. Pero igual a que, gordito. Porque la idea es que Va, quede de 6 lados, una figura de 6 lados. o sea, por eso tiene que ser menor a la cantidad, o sea, a la mitad del triángulo equilátero. O sea, Ok. para que la figura quede de 6 lados. O sea que si llegamos a partirlo por la mitad, por ejemplo, partir los lados del triángulo equilátero por la mitad, construyendo triángulos equiláteros, ya la figura que se forma no es un hexágono, ¿sí? ¿Es lo que estás Sí, diciendo? Pues, sí, ahí ya no se formaría. Alejo, Y ahí ya se respondería la tercera pregunta. La Alejo, pero segunda. sí se pueden formar el hexágono. ¿Sí? ¿Partiendo por la mitad? No, pero no, a la hora de poder doblar las puntas del triángulo sí se pueden. Ah, bueno, sí, eso sí se puede. Pero la pregunta es, bueno, ¿ustedes lograron interpretar del segundo punto? La pregunta del segundo punto, ¿cuál era? Bien interpretada. O de pronto hay alguno que tenga dificultad en entender la pregunta. Leanla, a ver cómo les va. Por ahí, no sé si están chateando, en el chat están escribiendo. Ah, no, nombres. ¿Alguien de pronto tiene dificultad con entender la pregunta? ¿Qué es eso? Un triángulo. Ah, esos son los nombres, lo que están rosados son los nombres de los lados. Eso no pasa nada. No le pongan misterio. Pero con respecto a la pregunta, ¿ahí tienen alguna dificultad?
Porque lo que están diciendo es, por ejemplo, ¿ven ahí ese otro triángulo que se forma en la esquina? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo hago de esos mismos triángulos en las otras esquinas, del mismo tamaño, pues la pregunta es si siempre, pues que cuándo se va a mantener la figura de 6 lados. ¿Siempre se forman figuras de 6 lados? ¿O hay algún punto o algún momento donde no? Puntos son los puntos que están en la imagen. Entonces, por ejemplo, punto F. Entonces es el punto F. Y ahí están las coordenadas del punto. Pasa que es otra cosa. Eso después lo vamos mirando. Pero sí, todos esos son puntos. Segmentos significan líneas, partidas, partes de líneas. Entonces, entre F y D, eso es un segmento, una parte de línea. Ángulos, pues son ángulos, los ángulos que se forman. Pero pregunta es, bueno, y entonces en ese sentido, pues ya aquí seno, por ahí nos dio un apunte y mendiverso. ¿Alguien más tiene algo que decir? Porque uno dice que cuando llega a la mitad ya no se puede formar y otro dice que sí se puede formar cuando llega a la mitad. Entonces, ¿cómo garantizamos cuándo realmente no se pueden construir hexágonos? Alejo, yo creería que ya no se podrían construir hexágonos cuando el triángulo llegara al otro lado, al extremo, porque ya se formaría, o sea, si todos los triángulos del punto ABC llegaran a sus extremos, se formaría un triángulo inverso. Entonces, Ya, pero ¿en qué momento? Por ejemplo, teniendo en cuenta que un lado, ¿sí? Por ejemplo, H, si viene el punto H, ahí forma un triangulito, ese triangulito que se forma. Eso es lo que están llamando el triángulo esquina, de la esquina. Entonces hay más triángulos en las esquinas, no puede ser triángulos del mismo tamaño. Cuando ese llega al punto K, ahí donde estoy mostrando, ahí la mitad. Y si yo miro, y todos los triángulos que están ahí están a la mitad, ahí se forma dentro de esa figura un hexágono o ya no se forma el hexágono. No, el hexágono ya no se forma. ¿Qué se formó entonces? ¿Qué figura se forma ahí dentro del triángulo? ¿Qué figura es esa? Chicos. un polígono. Pero, bueno, sí, un polígono, todos son polígonos, las figuras de lados. Pero, ¿qué polígono específico? ¿Qué polígono ven ahí en la imagen que esté dentro del triángulo verde? ¿Ya? ¿Un pentágono? ¿Qué es un pentágono? ¿O no? Que tiene 5 lados. ¿Dónde ves los 5 lados? Puedes rayar la pantalla, de pronto nos Mm, guíes. No. Alejo, ¿sería un tetraedro? ¿Tetraedro? No, no estamos hablando de figuras tridimensionales. Tetraedro es Ah, figura tridimensional, acá son solo figuras planas. Bueno, por ahí están rayando. ¿Es un 5 heptágono? lados. Heptágono es de 7 lados. No. Ustedes pero creo adentro que queda el están. mismo triángulo equilátero, ¿no? Creo que deberíamos pintar la cuestión. Sí, porque veo que están confundidos. Esa figura que está pintada, ¿qué figura es? Un triángulo equilátero, ¿no? Equilátero. De eso se trata, de esas figuras que se están formando. ¿Por qué de esas figuras que se están formando? Pues porque son, dado el triangulito esquinero, ¿sí? ¿Sí lo ven ahí? El que acaba de pintar el chiquitico, el que cambia de tamaño. Y el Ujú. triangulito, pues se va a replicar no solamente en ese lado, sino en los otros lados, según lo que nos están diciendo. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, acá, Cuadrilátero. construyámoslo acá. ¿Cómo así que cuadrilátero? ¿De qué hablas cuando hablas de cuadrilátero? ¿A qué te refieres con cuadrilátero? Listo, en ese sentido, no solamente se hace en un lado el triangulito, sino se hace en todos los extremos. Vea, ahí hay 2 triangulitos. Y el de arriba también, pues, se haría un triangulito. Y lo que me están diciendo es que los triangulitos son del mismo tamaño, ¿cierto?
lo vamos a hacer, más o menos. Y que cuando esos triangulitos van creciendo, van tomando un tamaño más alto, ¿qué figura se forma? Otra vez el triángulo equilátero. Pero ¿será que en este, bueno, ocultemos este aquí? No es, Aquí en este sentido voy a dibujar con colorcito. no es 5 lados. ¿Será 5 lados? Ustedes tienen ahí una imagen. ¿Cuántos lados tiene esa figura que se acaba de formar? 6. 6. Entonces es un polígono de 6 Bueno, lados. sí, todos son polígonos. Eso, un polígono es el hexágono. Se llama hexágono, exactamente. Hexágono. Y entonces lo que le estás diciendo en el problema, para que lo entiendan un poquito más de pronto si no lo interpretaron, es que esos triangulitos van creciendo. Si se dan cuenta, se van haciendo más grandes. Y siempre siguen siendo hexágonos hasta el momento. Siempre se mantiene el hexágono. Sí, Y entonces la pregunta es, ¿en qué momento no deja de ser un hexágono? ¿Sí? Por ejemplo, ahí, lo voy a acercar lo más que pueda ahí. Suponga que ahí. ¿Ahí sigue siendo hexágono? No, No, pues va perdiendo la figura. ¿Y por qué no es hexágono? Según ahí en este momento, ¿por qué no sería hexágono? porque no tienen ya, porque ya no se parece. ¿Cuántos No, lados tiene esa está figura ahí en ese diciendo que momento? va creciendo, No, todavía es hexágono. pero igual tienen los Sigue siendo lados hexágono. No, No tiene la punta del triángulo todavía. Ok, listo. Entonces, vea, se armó la discusión perfecto, ¿cómo era? Entonces, ¿cuándo es hexágono? Cuando tiene que... O sea, ¿cómo sabemos que una figura es un hexágono? Porque tiene cuántos lados. O que cuando tiene que, específicamente. ¿Me perdieron? ¿Perdí la señal? ¿Estoy mal de señal? Respóndame. Niños. Aunque, creo que sí. Bueno. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Chicos. Chicos. ¿Escuchan? ¿Alguno que me diga si me escucha? Sí, ahí se escucha. Ah, listo. Estoy como con mala señal, qué pena. Se me está yendo el internet. Entonces, lo que íbamos era, ¿cuándo deja de ser o no deja de ser figura de ese hexágono? ¿Por qué es hexágono? Eso que está ahí en pantalla. porque todavía tiene los 6 lados. Porque aún conserva los 6 lados. Listo. Entonces, la única manera de que deje de ser hexágono es porque ya no tenga 6 lados. Entonces, miremos en qué momento puede pasar eso. Acerquémoslo más, ¿no? Acerquemos los lados más. ¿Ahí todavía será? Sí, Sí, todavía tiene un pedacito. Listo. Recuerde que los triángulos crecen del mismo tamaño, ¿no? Miremos a ver qué pasa. Estamos cada vez más cerca. ¿Ahí todavía será o no será? Sí, ¿cierto? sí. Entonces, la pregunta específica es, ¿cuándo deja de ser hexágono? Cuando se unen los tres Cuando se triángulos. unen las puntas de los otros dos triángulos. Listo. ¿Y Digamos en el qué? triángulo de arriba y el de abajo. Perfecto. Cuando se una por completo. ¿Quién acaba de hablar? ¿Jennifer? Yo dije lo de las puntas. Listo. Y sí, soy yo. Jennifer. Sí, es que no, es que las voces a veces se escuchan raro. No son las voces, bueno. Ahí voy reconociendo las voces, perdón. Listo, entonces en ese sentido, entonces ¿en qué momento pues va a dejar de ser? Por ahí quise no lo había dicho. O sea, quise no estaba en lo correcto, ¿sí? Cuando lleguen a la mitad, que es donde se unen los puntos. O alguien piensa que sería en otro lado donde se unen los puntos. Pues en la mitad. Ay, otra vez, Jesús. ¿Me escuchan? Chicos.
escuchan? Yo opino lo mismo. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, sí. Listo, entonces lo que decía Quiseno, Sí, sino que todos se escucha algo lo que dice cortado. Quiseno, que es en la mitad, donde dejan de estar todos, donde deja de ser hexágono. ¿O alguien no concuerda ahí? ¿Cómo, Alejo? No se lo escuchó bien. Que si están de acuerdo con lo que está diciendo Quiseno, que es que los triángulos, bueno, que deja de ser hexágono cuando llega a la mitad. ¿O hay alguien que de pronto no considere que sea así? Y Alejo ya deja de ser hexágono. Bueno. Entonces, me gustaría que... chicos, del tercer punto, ¿alguien tiene argumentos? No. No, no, o sea, del tercer punto no, pues es muy parecido a lo que acabamos de ver. Supongo que la longitud de los lados de los triángulos en las esquinas de los triángulos ABC es exactamente la mitad de la longitud del lado de dicho triángulo. O sea, que se ubican en la mitad. Entonces, cuando se ubican en la Profe, mitad, por ¿qué eso, pasa? Lo que ha dicho ¿Qué David. pasa con las figuras? Sí, escucho. Es que... profe, por eso le decía que, o sea, con la segunda pregunta se respondía también la tercera, porque al llegar, o sea, al formar un triángulo equilátero de la mitad, pues ya ahí se formaría un triángulo como un polígono interior congruente, ¿sí? O sea, va a ser igual a las dimensiones de las esquinas, pero, o sea, va a estar como girado como 80, 90 grados, algo así. Sí, ¿todos de acuerdo? ¿O hay alguien que de pronto haya contestado algo diferente o que haya pensado diferente? No sé, me gustaría escuchar. Bueno, pareciera que no. Entonces, me gustaría pues ya que Quiseno nos dijo que la primera, en que son congruentes, me gustaría escuchar para ustedes qué significa esa palabra congruente, dado que pues no puede que haya dificultades en alguien que no entienda qué significa congruente, porque si el polígono interior es congruente con cualquiera de los triángulos de las esquinas. O sea, estar hablando del triángulo interior, ese triángulo interior que se formó, voy a poner la figura en pantalla para que la vean. De ese triángulo se formó al mover los triángulos grandes. Dicen que es congruente a los triángulos de los extremos, o sea, los que habla de Sí, congruente. en realidad no importa la posición en que esté la figura, sino en las mismas simetría, porque tendrían que estar Dimensiones. como en el mismo aspecto, pero entonces no importa si está para abajo o girado grados. Tal de que tengan las mismas medidas son congruentes. Entonces lo que estamos diciendo es que deben tener las mismas medidas, tanto que
de pronto medidas de qué, longitud de sus lados, o hay otras medidas que también tengan que garantizarse. Los ángulos. Los Pues, ángulos interiores. Listo, entonces las de los lados y los ángulos deben ser exactamente iguales. Listo. Y entonces en ese sentido, si eso pasa, esas cuatro figuras, esos cuatro triángulos que se forman adentro, son congruentes. Y sería la respuesta al 3. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Listo, perfecto. Entonces, la idea pues era que con el papelito ustedes pues sacaran esos argumentos, que pudieran llegar a ese tipo de argumentos pues para solucionar esas preguntas, ¿listo? Me gustaría que lo que ustedes hicieron le tomen fotico, si escribieron cositas pues tengan ahí en cuenta, porque recuerden que yo les voy a pedir que suban toda esa evidencia, entonces para que vayan llevando la evidencia de lo que van haciendo. Si no lo hicieron, pues hoy ya se dieron cuenta que Hay que tienen la subir. oportunidad de adelantar. ¿Cómo? Más o menos en qué fecha va a pedir para subir la evidencia. No sé, yo los cojo de sorpresa. Igual vea que estamos teniendo las clases y la idea es ir solucionando entre todos cositas. Hoy, por ejemplo, ya nos tomamos un tiempito para solucionar entre todos, pues Listo. cositas de eso. Entonces ustedes ahí, pues si de pronto no lo hicieron todo, les faltó complementar cositas, lo pueden hacer. Y yo les voy diciendo cuándo subir. ¿Listo? Listo, Ahorita en el tiempito que tenemos, me gustaría que entonces entráramos a Classroom. Ya les subí la clase, dice clase 4 y ahí ya está el formulario. Son las otras 3 preguntas, de la 4 a la 6. Entonces, tomémonos el tiempito ahorita para hacer eso, ¿sí? Y apenas se corte y vamos a entrar, entonces la idea es que ya esté contestado hasta las 6. ¿Listo? Entonces ingresemos a Classroom y empecemos a solucionar. Recuerda que si tienen dudas, preguntas en alguna de las preguntas que está ahí, pues la hacemos sin importar. Intentamos responder cositas. Mira, tráigame la escoba.
Recuerden, chicos, que si hay preguntas, dudas, inquietudes, pues las pueden hacer, ¿no? No se cohíban. De pronto, si no entienden el enunciado o qué le están diciendo. Profe, Dime. ¿qué es eso lo de n-esimo? Listo. Entonces, ven la figura, ¿cierto? Hay un primer modelo, un segundo modelo, un tercer modelo. Y hay 3 puntos suspensivos. Eso quiere decir que va de ahí para adelante se sigue repitiendo. Si ven que las figuras empiezan a aumentar de una manera específica. Sí. Cuando hablan de enésimo, hablan como de que usted se fue hasta el infinito haciendo esas figuras. O sea, siguió haciendo figuras de ahí para arriba. Ah, Y están hablando la como... sucesión. Exactamente, como si hablaran de la última de todas esas que se puedan construir. Pues no la llaman la última, pues porque no existe última, sino que uno podría seguir esa secuencia pues infinitamente.
Entonces Ah, ahí, bueno, por eso lo llaman enésimo. Es como, gracias. y pues hablan de n porque n representa la posición. O sea, el modelo, primer modelo, segundo modelo, tercer modelo, modelo n, el modelo n de la secuencia, de la sucesión. Profe, Dime. Alejo, Sí, sí, sí. ¿No me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Aquí? Cuéntame. es que la verdad yo leo, o sea, Sí. es que no entiendo, pues, prácticamente la pregunta 4 no la entiendo para nada. Sí, no Por encuentro eso, Sí, lógica, profe, entonces, eso está personalmente todo no raro, la encuentro verdad, yo lógica. tampoco entiendo eso. por eso le Y digo, no sé primer si, modelo, no segundo sé, modelo, no sé. tercer modelo. Sí, tercer modelo. Y ahí podría ¿Le seguir un respondo el cuarto modelo, un pinochazo o quinto qué? modelo. No, no, no. Por eso les digo, fíjense, primer modelo, segundo modelo, tercer modelo. Ahí seguiría un cuarto modelo, un quinto modelo, un sexto modelo, ¿sí? La cosa va cambiando de una forma específica. Ustedes ahí deberían darse cuenta más o menos cómo aumenta, ¿sí? Si más o menos se dan cuenta cómo aumenta, qué regularidad hay, cómo está cambiando de modelo a modelo. Sí. Entonces, las expresiones que aparecen ahí como opciones de respuesta, A, B, C, D, tienen una N, ¿sí? ¿Sí la ven? Todos tienen N, ¿o no? ¿O hay alguna que no tenga N? Todos No, tienen. todos tienen, todos Sí, tienen. Todos tienen. sí, Esa N se refiere a la posición. Por ejemplo, primer modelo, esa N podría valer, si quisiéramos el primer modelo, por 1, ¿sí? El segundo modelo, pues entonces la N ya no valdría 1, sino valdría 2. Y así Dos. sucesivamente, ¿sí? ¿Y qué está representando? Entonces ahí tienen que leer la expresión que indica el número de baldosas, ¿sí? ¿De baldosas qué? Negras. 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 O sea que si usted reemplazara por 1, le tendría que dar el valor de qué. Uy, ya les di mucho. Allá Las les dije la baldosas. respuesta. Sí, ahí ya con esa información que les acabé de dar, intenté responder a ver qué haría. ¿Cómo lo haría? Más pistas no les doy porque si no les respondo las preguntas a ustedes. La idea es que tampoco. Allá les di una ayudita.